Así que nada, Miguel Ángel, cuando quieras podemos empezar. Venga, pues adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a ARSIS. Estamos comenzando un seminario, un webinar, en el cual vamos a trabajar sobre Angular. Angular, que es uno de los frameworks, quizás no cabe duda que es el framework más avanzado que existe para el desarrollo front-end. Yo soy Miguel Ángel Álvarez, el fundador de desarrolloweb.com, también cofundador de Escuela IT. Y bueno, vamos a ver aquí el guioncito que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, Angular, que decir que es inmenso. O sea, estamos haciendo un webinar que va a durar en torno de 1 hora, pero bueno, esto da para cursos enteros y no solo uno, sino varios cursos para aprender todo lo que te ofrece la herramienta. Pero bueno, vamos a ver Angular, vamos a ver los primeros pasos y algunos de los artefactos más importantes que tenéis que utilizar y comprender y usar, en definitiva, para poder desarrollar aplicaciones con Angular. Bien, entonces vamos a ver primero qué es Angular. Es un framework para el desarrollo de aplicaciones front-end modernas. Front-end quiere decir el desarrollo del lado del navegador, del lado del cliente. ¿De acuerdo? Y como todo framework te ofrece una base sólida para el desarrollo de aplicaciones. Esto quiere decir que te ofrece una estructura de código, una base de código muy amplia para que tú no tengas que hacer las mismas cosas en cada proyecto que inicias, pero también, como los frameworks, una arquitectura de aplicación y unos patrones de diseño incorporados y fomentados y que además te obliga a utilizar para el desarrollo avanzado, ¿no? Además, Angular viene muy bien porque nos permite implementar de una manera sencilla tecnologías que son muy punteras y que están apareciendo y que se va incorporando a toda velocidad dentro del framework. O sea que te da, pues en definitiva, una base tecnológica muy sólida para poder trabajar no solo tú, sino cualquier equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Dentro del panorama front-end, Angular ocupa un puesto privilegiado. Él es una de las piezas de software más utilizadas para el desarrollo del lado del cliente y lo quiero comparar con otras tecnologías que también hemos tocado en seminarios aquí de ARSIS, en los cuales pues ya hemos visto Vue.js, hemos visto React y ahora nos toca el turno de ver Angular. Bueno, pues Angular es un framework, mientras que Vue es un framework progresivo y React una librería para el desarrollo de interfaces de usuario. Bien, lo importante es que Angular como framework te integra una serie de piezas y el asunto es que cuando tú utilizas Angular o tienes todo o no lo tienes nada. O sea, si utilizas Angular las tienes que utilizar todas las piezas que se dan. No es como Vue, que es un framework progresivo que le vas incorporando piezas poco a poco. Angular, bueno, sí que hay cosas que las puedes incorporar y otras cosas no, pero básicamente cuando te lo dan todo. Toma, pam. Esa es tu base de código y ahí lo tienes todo para empezar a desarrollar. Entonces, pues, por tanto, al tener toda esa serie de piezas, pues tienes una curva de aprendizaje compleja, más compleja que otras alternativas de desarrollo front-end. Y el tipo de aplicaciones a los cuales nos dirigimos también es un tipo de aplicación de un tamaño grande o mediano. Eso no quiere decir que no puedas desarrollar aplicaciones pequeñas con Angular, que sí que las puedes hacer, pero donde le vas a sacar mayor partido es en las aplicaciones grandes. Y si empiezas desde cero para aprender Angular, para hacer una cosa pequeñita, pues igual todo lo que tienes que aprender, pues no te compensa para el poco esfuerzo que tendría que el desarrollo de esa aplicación pequeña. Entonces hay que valorar si Angular es o no el framework que tenemos que utilizar. Obviamente, si lo tienes ya sabido y lo sabes utilizar, pues vas muy rápido. Y lo importante es que con Angular la experiencia de desarrollo es muy avanzada en el caso de que, bueno, las herramientas que te ofrecen son muy interesantes, te ofrecen mucho trabajo ya realizado y no tienes que andar, digamos, buscándote la vida por ahí. Todo lo que necesitas lo vas a tener dentro del framework. Bien, el tipo de aplicaciones que realizamos con Angular, para que nos quede claro, son las aplicaciones que se llaman SPA o PWA, Single Page Application o Progressive Web App. Esto hay que explicarlo en contraposición de lo que sería un sitio web tradicional. La página de ARSIS, arsis.es, es un sitio web tradicional en el cual cada página o cada sección es una página diferente dentro de la aplicación. Y quiere decir que cuando yo pulso un enlace me recarga toda la estructura de la página y se muestra una página absolutamente nueva. Luego tenemos la Single Page Application, que no quiere decir que no tengan varias páginas, pero todas las páginas se van mostrando dentro de la misma estructura. Son sitios como, por ejemplo, Gmail, Twitter, Facebook, es una mezcla entre SPA y una aplicación normal, pero muchas cosas de las que tú vas operando dentro de la aplicación de Gmail, la mayor parte de ellas, abres un correo, no se recarga toda la página.
Entonces ese tipo de aplicaciones en las que más que otras son las que puedes realizar con Angular. Sitios web tradicionales no es la tecnología adecuada, porque ya te digo, es muy complejo y viene con muchas piezas que están pensadas justamente para hacer este tipo de aplicaciones, Single Page Application o Progressive Web Apps. Bien, hay otra de las piezas fundamentales, otro de los pilares sobre los cuales se basa Angular, que es el TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript, quiere decir, es un lenguaje que se construye encima de JavaScript y cuando yo desarrollo con TypeScript, en principio o al final lo que voy a hacer es en algún momento compilar ese lenguaje para que eso se traduzca a JavaScript. Pero bueno, cuando yo desarrollo con Angular, lo que utilizo no es JavaScript directamente, sino que es TypeScript. Y esto me permite obtener diversas mejoras en el lenguaje, como por ejemplo el tipado estático de variables. Quiere decir que cuando yo tengo una variable le puedo asignar un tipo y el mismo tipo de esa variable tiene que perdurar durante toda la vida de la variable. No le puedo andar cambiando el tipo como pasa en JavaScript a lo largo del tiempo. Esto tampoco debe asustarnos porque todo código JavaScript es un código TypeScript válido, con lo cual, en principio, y veréis que en el día de hoy pues vamos a utilizar todo el código que vamos a utilizar, es básicamente a todas luces es JavaScript. No he incorporado a propósito diversas de las mejoras que te ofrece TypeScript, aunque algunas de ellas sí que son obligadas por el mismo hecho de usar Angular. Bien, entonces vamos ya con los primeros pasos en Angular y vamos a ver, pues eso, cómo lo que tenemos que hacer para poder disponer de Angular en nuestros ordenadores y poder crear proyectos nuevos con Angular. Básicamente lo que vamos a utilizar es una cosa que se llama el CLI, que es una Command Line Interface, que es la interfaz de línea de comandos para poder trabajar con Angular. Este CLI te permite crear aplicaciones de Angular, pero no solo aplicaciones, sino que también me permitirá crear artefactos o componentes de la aplicación que yo directamente los invoco, los creo con comandos que ahora enseguida veremos, y estos artefactos, digamos que el esqueleto de los artefactos se crea dentro del sistema para que yo tenga que escribir todas esas líneas de código que son siempre igual en cualquier tipo de componente, pues entonces eso ya te lo da hecho el CLI. Pero además te permite arrancar un servidor de desarrollo, construir una aplicación para llevar a producción, pasar los tests, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar ya creando esa nueva aplicación y básicamente lo que tendríamos que hacer es hacer un npm, bueno, para instalar el CLI, perdona, un npm install. Esto, por supuesto, necesitas Node.js o Node.js instalado. Si no lo tienes, tienes que entrar en la página de nodejs.org y ahí directamente te descargas a través del instalador lo que es el Node.js. Una vez que lo tienes instalado, te instala un comando que se llama npm y a través de la consola npm te sirve para instalar cosas. Y una de las cosas que vas a instalar es el Angular CLI. -G indica que va a ser global para que esté disponible a lo largo de todas las carpetas de tu línea de comandos. Una vez que tienes instalado el CLI, que yo ya lo tengo instalado, creas un nuevo proyecto con el comando ng new y el nombre del proyecto. Puede ser MyDreamApp o lo que te apetezca. De acuerdo, el caso es que el nombre del proyecto, pues si lo vas a separar por varias palabras, pues lo pones los guiones. Y vale, básicamente luego te metes dentro del proyecto y haces un ng-serve para servir el proyecto y ver lo que es el servidor de desarrollo en marcha, ver lo que te ha creado. Bien, como digo, todo esto ya lo he traído yo de casa para no tener que esperar a que se me instale el CLI, para que tenga que instalar un proyecto, porque es un proceso que a veces tarda varios minutos. También depende de la conexión a internet que tengáis. Tiene que descargarse un montón de dependencias, instalarlas en su lugar, etcétera, etcétera. Crear una estructura de carpetas y al final lo que vamos a tener, después de hacer el ng new, vamos a tener esta estructura de archivos y de carpetas que veis por aquí. Al principio, quien no tiene experiencia en lo que es el desarrollo de aplicaciones modernas, frontend modernas, pues son un montón de archivos que a lo mejor, pues que al final, o sea, al principio pueden asustar. Al final, cierto que es que los vas conociendo y todas las aplicaciones en casi cualquier framework pues tienen más o menos las mismas cosas, etcétera. Entonces, llega un momento en que esto ya no te asusta, pero bueno, en principio tal la cantidad de archivos que si no los conoces, pues puede ser un poco despistante o desconcertante. Pero en principio, vamos a intentar fijarnos en las cosas que
vamos a ir conociendo o que podemos ir conociendo fácilmente. Bueno, de todos estos archivos de por aquí son archivos como, digamos, de configuración del entorno, básicamente. Tenemos la configuración del sistema de control de versiones, la configuración del editor, la configuración del sistema de test, la configuración de la propia aplicación. Esto es un README que se explica un poco cómo arrancar la aplicación y hacer cosas, y la configuración del lenguaje TypeScript y varias cosas por aquí. O sea que casi todos son archivos de configuración que tú simplemente los puedes abrir y ver cosas que hay ahí escritas. El que es más importante es el package.json, porque es la configuración de cualquier proyecto JavaScript que trabaje con la instalación de dependencias a través de gestores como npm o yarn. Y básicamente aquí lo que tenemos es pues una serie de dependencias, que son las dependencias que utilizaremos para trabajar con Angular. Dependencias es software de terceros que yo voy a utilizar en mi proyecto. Vale, tampoco no quiero introducirme demasiado, pero bueno, quien lo sepa el package.json pues ya sabe lo que es, y si no, pues es decir, pues simplemente el listado de todas las cosas de Angular que te estás trayendo y que vas a utilizar dentro del proyecto. Bien, pero aparte de todos estos archivos que están por aquí, el que más nos suele interesar en el desarrollo de aplicaciones es en la carpeta src. Bueno, la carpeta E2E es end-to-end para test de la aplicación, y la carpeta Node Modules es donde se instalan todas las dependencias, ¿de acuerdo? Y la carpeta src, digamos que es el lugar donde nosotros vamos a ir desarrollando nuestra aplicación y donde van a estar los archivos que yo voy a tener que editar para poder construir mi aplicación. Así que el 99.9% del tiempo vas a estar trabajando sobre esta carpeta de src, y aquí está, digamos, eso, toda la aplicación que tenemos. Dentro de esta aplicación, pues bueno, siempre está interesante empezar por el index.html, porque claro, al ser una página web, pues todo empieza en un index, y eso ya lo sabemos, y nos sirve como punto de entrada para ver pues qué es lo que hay. Dentro del index encontraremos que, bueno, básicamente es un esqueleto, una página web muy básica, y dentro de ese esqueleto pues no tenemos más que en el body un app root que pues nos puede llamar un poco la atención, porque dice, eso no es ninguna etiqueta HTML, ¿qué hace ahí? Bueno, pues justamente con Angular desarrollas basado en componentes, luego hablaré de esto un poquito más en detalle, y app root es el componente inicial, el componente raíz de tu aplicación, ¿de acuerdo? Básicamente, este componente no lo conoces, el HTML, pero con Angular vamos a decir qué es esto de app root, y Angular pues ya se encargará de mostrar, en vez de app root, pues aquí lo que es la aplicación completa, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que nos puede llamar la atención es que aquí no hay ningún archivo JavaScript que digas, vale, pues que app root tendrá que implementarse mediante código JavaScript. ¿Y dónde está ese JavaScript? Bueno, Angular por debajo trabaja con el CLI, y el CLI a su vez trabaja con otra herramienta que se llama Webpack. Y Webpack se encarga de, cuando tú compilas la aplicación, el modo de desarrollo o el modo de producción, cuando compilas los archivos para llevar a producción, se encarga de inyectar dentro de lo que es la página web el script que se tiene que compilar. Antes dije que con Angular trabajabas con TypeScript. TypeScript es otro lenguaje de programación que una vez compilado genera JavaScript, pero claro, el TypeScript no lo entienden los navegadores, así que Angular nos tiene que hacer el trabajo de compilar el TypeScript, producir un archivo JavaScript a partir de ese código TypeScript, y ese archivo JavaScript es el que ya se inyecta finalmente dentro de la página para que se pueda ejecutar. El código JavaScript ya sí que lo entienden los navegadores, y entonces enseguida lo podremos ver cómo se inyecta aquí dentro del index. Bien, pues esto sería el esqueleto básico del index, y lo que es la ejecución de todo el código TypeScript empieza por un main. Main es un nombre de archivo típico, básico, que se utiliza mucho para este tipo de aplicaciones, y TS es el acrónimo de TypeScript. Entonces es un archivo con código TypeScript que se utiliza como raíz de punto de entrada para lo que es la producción o la ejecución de todo el código de nuestra aplicación. Este archivo tampoco lo sueles tocar en un principio.
Y lo que está cargando son cosas que te está ofreciendo el propio framework de Angular, ¿vale? Y está cargando una cosa que se llama el app module. El app module, fijaros, todas las dependencias que empiezan con @angular o que no empiezan con .barra, son cosas que te ofrecen librerías de terceros, o sea, código de terceros. Todo lo que empieza por .barra es código de mi propia aplicación. Entonces, este app module es algo que está dentro del código de mi aplicación que yo sí que voy a poder editar. Básicamente es el módulo, ahora enseguida explicaré mejor lo que es un módulo, pero es el módulo de arranque de mi aplicación, el módulo raíz. ¿De acuerdo? Luego esto es un archivo de entorno que tiene variables de entorno, ¿qué tal? Bueno, no nos importa mucho, pero sí nos importa que este módulo de arranque, que además aquí abajo dice que el módulo de arranque va a ser app-module. Bien, y todo lo demás es código, pues digamos, de arranque de TypeScript, que en definitiva lo que está diciendo así muy resumido, que el lugar donde va a empezar el arranque de esta aplicación es en el app-module que hemos cargado por aquí. Bien, como digo, este archivo tampoco se suele tocar, entonces vamos a ir ya a archivos que sí que vamos a ir tocando a lo largo de la aplicación. Y está en esta ruta, app/app-module. Vamos a entrar dentro de app-module, y es este archivo de aquí. Este es el módulo raíz de mi aplicación que he dicho antes que se utiliza como arranque una aplicación de Angular, ¿de acuerdo? Entonces, en este archivo de aplicación, lo que voy a hacer es ir cargando todas las cosas que se necesiten para poder arrancar mi aplicación, o sea, todo lo que serían los componentes de la aplicación, servicios y tal, cosas, los artefactos que enseguida hablo de ellos. Pero básicamente lo que hace es cargar aquí dependencias que tienen que ver con Angular y carga otra cosa que es el app component. ¿De acuerdo? Este es el componente raíz de la aplicación que antes os he comentado que estaba dentro del index, app root. ¿De acuerdo? El app root, digamos así, es el componente raíz de mi aplicación que se está cargando aquí de esta manera. Un módulo, como estáis viendo, tiene toda una serie de declaraciones de cosas que vamos a utilizar dentro de este módulo. Un módulo lo podéis ver como una especie de conjunto de archivos que se meten dentro de una especie de paquete y que los tienes de alguna manera ordenados dentro de la aplicación como, pues bueno, un cajón donde están las cosas que pertenecen a este módulo. Y para poder utilizar las cosas de este módulo, pues lo que tenemos que es declarar qué es lo que tiene este módulo. Y entre las declaraciones tenemos el app component, que es justamente lo que se ha importado en este punto. ¿De acuerdo? Entonces esta declaración es el componente raíz de la aplicación, ya os lo adelanto, y lo estamos utilizando como dentro de este módulo. Además tenemos aquí imports, cosas que se van a importar, providers y bootstrap, bueno, muchas cosas que en una clase inicial de Angular pues tampoco tenéis que prestarles demasiada atención, pero sí que es importante ver que aquí dentro de Bootstrap es arranque, quiere decir que dentro del Bootstrap estoy arrancando con el app component, o sea, primero primero le importo el código, luego declaro que lo voy a utilizar dentro del módulo y luego le digo que el componente de arranque va a ser el app component. Ok, muy bien. Hasta ahora todo es código bastante extraño, pero sí que hemos sacado en claro que existe un módulo que es un cajón. El cajón tendrá varias cosas, pero ahora de momento solo tiene, o básicamente dentro de nuestra aplicación solo va a tener el app component, y el app component lo vamos a utilizar como componente de arranque. Ok, pues vamos a ver ya ese app component para que podamos ver lo que tiene. Veis que el app component tiene una serie de código bastante amplio y con una serie de declaraciones de estilos y una serie de HTML que aquí ya llegamos a él. Dice aquí un welcome y aquí aparece un SVG con el Twitter logo, para aquí aparece una tarjeta y aparece un título que dice app is running, etc. Ok, bien. ¿Y qué más aparece? ¿Qué más tenemos en el app component? Porque está dividido en varios archivos. También tenemos el app component.ts. TS es, digamos, es el código JavaScript que necesitamos para darle un poco de sentido o de pegamento a todas las partes de un componente, que son los CSS, el HTML
y el pegamento, o sea, el JavaScript. Bien, pues dentro del componente del pegamento lo que hacemos es que importamos una clase que se llama clase component y básicamente aquí lo que decimos es que no quiero entrar mucho en esto, pero lo que estamos diciendo aquí es que el selector de este componente se llama AppRoot. Esto me engancha muy bien con el index que teníais anteriormente, que habíamos visto aquí que aparecía AppRoot. Y aquí en la declaración estamos diciendo que el componente AppComponent, su selector será AppRoot. El selector no es más que el nombre de la etiqueta. Bueno, esto es un selector de etiqueta, en este caso selector de etiqueta, pero podría ser una clase. El nombre de la clase, la etiqueta, el selector en definitiva, que va a utilizarse para que cada vez que Angular encuentre un selector de ese estilo, me lo sustituya por el componente que se está construyendo aquí. Entonces lo que dice es que cuando me encuentres la etiqueta AppRoot, me utilizas el componente AppComponent. Bien, y esto es el componente en sí. El componente en sí tiene el HTML, que está aquí en esta misma carpeta, y el CSS, que está también en esta misma carpeta. Entonces, con el HTML, con el CSS y el JavaScript, o en este caso TypeScript, que es el pegamento, conseguimos crear un componente el cual se utilizará cada vez que se vea la etiqueta AppRoot. La etiqueta AppRoot aparece en el index, entonces cuando yo cargue este index, lo que haremos será, en vez de AppRoot, cambiarlo y poner el componente. Como digo, es una introducción muy rápida a Angular. Lo que vamos a hacer es el ngserve. ngserve es uno de los comandos del CLI que me sirve para servir esta aplicación, para crear el servidor de desarrollo que una vez arrancado me servirá para ver la aplicación que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Eso tarda al principio unos segundos en arrancarse la aplicación y una vez que está arrancada me proporciona aquí una ruta que es la ruta donde yo voy a abrir para ver la aplicación en funcionamiento. Fijaros que aquí antes me salía un welcome, lo habíamos visto en el código, había un Twitter logo, lo vemos por aquí. Tenemos un todo app y running, ¿vale? Y es un poco mezclado con muchas cosas, pero es un poco lo que aparece aquí en el componente. Este componente es un poco grande, con mucho código, que para comenzar a ver cosas y tal. Ahora enseguida vamos a hacer un componente un poquito más sencillo y quizás lo vamos a entender mejor. Pero de momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, aquí hay un footer que pone love Angular, lo voy a borrar, ¿vale? Simplemente lo guardo, control S, y sin que yo tenga que hacer nada, ya se ha recargado la página web y ha desaparecido el footer. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces vemos cómo el CLI, la aplicación, una vez arrancada, pues me permite muy bien, de una manera muy ágil, estar desarrollando, me actualiza la página automáticamente y lo hace de manera muy rápida. No hace falta que esperes nada, prácticamente es instantáneo, ¡pum!, te ha cambiado la página enseguida cuando tú has guardado algo. Entonces, para que podamos ver un poco mejor cómo es un componente, vamos a utilizar ya algún código de nuestra parte. Pero antes de eso voy a explicaros un poquillo más acerca de los artefactos de Angular, que he pasado por algunos de ellos de manera muy rápida, casi a caballo, y vamos a hablar un poco más detenidamente. Para el desarrollo de Angular necesitamos contar con varios artefactos. Artefactos son como piezas, ¿de acuerdo? Se llama así, en la jerga de Angular le utilizan esa palabra, artifacts en inglés, ¿no? Entonces, hay varios tipos de artefactos. Los principales son estos de aquí: los módulos, los componentes, servicios, pipes, directivas. Los módulos ya los hemos conocido así por encima. Los componentes son, digamos, el corazón o los protagonistas del desarrollo con Angular, que me permite hacer piezas que tienen vistas o código que se va a representar de alguna manera en lo que es la página. Y los servicios me permiten, digamos, que obtener datos y trabajar con los datos y aislar de la lógica de negocio a los componentes. Bueno, y luego los pipes, directivas, que se ven más adelante, ¿no? Los módulos ya los hemos visto muy por encima.
son, como he dicho, como cajones o como contenedores de código donde voy a colocar los artefactos que voy a utilizar en la aplicación. Va a haber tantos módulos como sean necesarios en una aplicación. Generalmente tendréis un módulo por pantalla de la aplicación, un módulo para la sección de login, otro módulo para la sección yo qué sé, de contacto, otro para a lo mejor la página si estáis haciendo un sistema de facturación, para la página de facturas, otro para la página de los clientes. Entonces podéis tener de esta manera separado el código por módulos y así consigues pues, organizar tu código de una manera más interesante. Los módulos al final tienen componentes, tienen servicios, tienen, pues eso, una serie de artefactos. De acuerdo. Y luego, aparte de los módulos, tenemos los componentes que también hemos visto así muy por encima, que son, básicamente, son la parte de la aplicación que tiene una representación gráfica dentro de lo que es la aplicación. Básicamente, las aplicaciones en Angular y otra serie de frameworks o librerías de desarrollo basado en componentes se componen por varios componentes. La aplicación en sí es un componente, pero luego a su vez la aplicación tiene otra serie de componentes. Podría tener el componente de la cabecera, el componente del cuerpo, el componente de la barra lateral y a su vez esos componentes de cuerpo pues podrían tener otra serie de componentes, la barra lateral, otra serie de componentes, etcétera. O sea que al final con ese árbol de componentes nosotros conseguimos generar una aplicación completa. Pues bueno, vamos a hacer un componente dentro de Angular y lo vamos a generar nosotros con este comando de aquí. Utilizando ng generate component consigo generar un componente dentro de mi aplicación. Y a ese componente le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar prueba. ¿Vale? Simplemente para hacer una pequeña prueba aquí en vivo y que veamos qué es lo que está ocurriendo. Fijaros que al generar un componente me crea la carpeta prueba y en la carpeta prueba ya me coloca el código del componente básico que tenemos aquí, el esqueleto del componente. Y además otra cosa muy interesante es que dentro del app module él me ha creado ya el componente prueba, me lo ha importado dentro del módulo y me lo ha insertado dentro de las declaraciones del módulo, con lo cual seré capaz de utilizar el componente prueba dentro de mi aplicación. ¿Qué tiene un componente? Igual que el componente de antes, tiene los CSS, tiene el HTML y tiene, bueno, esos son el código para hacer test, que ni voy a hablar en esta sesión, y luego tiene el pegamento, el TypeScript, que me sirve para generar todo esto. Dentro del pegamento encontramos la declaración de lo que sería el selector, lo que sería la etiqueta que yo voy a utilizar cuando quiera pues, plasmar ese componente dentro de la página, y vamos a utilizar el archivo donde está el template del componente, o sea, la vista, lo que es el HTML, y el archivo donde va a estar el CSS. Entonces en el HTML dice aquí prueba works, pero yo podría poner aquí cualquier otra cosa. Y vamos a poner aquí un párrafo de Lorem simplemente para que abulte un poquito más. Ahora, una vez que ya tengo el componente, yo puedo utilizarlo y lo puedo utilizar, por ejemplo, dentro de otro componente. Aquí, donde antes hemos quitado el cuerpo de la aplicación, voy a poner aquí el componente app-prueba. Y básicamente, app-prueba barra app-prueba, lo que va a hacer es que va a mostrar ahí lo que es el componente prueba de la aplicación. Lo veis, prueba works y lo que es el componente. Si yo le quisiera dar un poco de estilos, pues básicamente simplemente me voy aquí a la declaración de estilos y le tengo que poner aquí estilos, por ejemplo, el párrafo y le vamos a poner un color red. Este estilo, pues básicamente va a hacer que el párrafo tenga color rojo. Y así todo. Esto es un componente así creado de una manera muy rápida y para que lo veáis cómo funciona. Y luego para conectar un poco con lo que hemos visto antes y que no se quede demasiado en el aire, fijaros cómo aquí en el Bootstrap estábamos diciendo que app component iba a ser el Bootstrap. Podríamos utilizar aquí el Bootstrap, el prueba component. O incluso podría, como esto es un array, incluso podría utilizar los dos, el prueba component y el app component. Esto quiere decir que ahora yo podría utilizar dentro del HTML que tengo aquí en el index no solo app root, sino también el app prueba.
y ahora se estaría mostrando dos veces el prueba works, una vez dentro del componente app y otra vez dentro del index. Además veis como tiene estilos distintos porque aquí está aplicado también los estilos de la aplicación, y aquí, como estoy fuera de la aplicación, pues no me afectan los estilos de la aplicación. Y de esta manera pues vemos cómo esto se puede llevar hasta donde queráis. Una cosa, pues solo por ver, si yo quitase aquí prueba component, podría utilizar el prueba dentro de lo que sería la aplicación, pero fuera de la aplicación ya no tendría ningún sentido ese prueba component, porque en el index ya nadie sabría lo que es, porque no está como componente de bootstrap, componente de arranque. Aquí no sabría, el HTML o el navegador no sabía lo que es app prueba y no mostraría nada. Bien, entonces está aquí esta primera arrancada a lo que es la estructura de Angular. Creamos un nuevo componente, hemos visto pues como un poquito las tripas de lo que sería el framework, y seguro que habéis visto que, pues bueno, nada así de entrada pues puede ser un poco complejo, pero bueno, vamos a intentar ahora irnos un poquito para atrás, quitar alguna cantidad de código por aquí que tenemos, y voy a ir a ver otros ejemplos un poquito más sencillos en los que iremos creciendo de complejidad para ir incrementando y colocándole más cosas a nuestra aplicación. Pero de momento, a ver, voy a hacer aquí un discard all changes, ¿vale? Vale. De momento voy a tener un segundo estado de la aplicación en la cual voy a tener menos cosas. Vale, vamos a ver, aquí voy a cerrar todo y vamos a ver cómo aquí la aplicación nos ha transformado radicalmente y ahora ya no es lo mismo que teníamos antes. Lo único que tengo aquí es un componente de aplicación en lo que le he quitado todo ese código que teníamos en la aplicación. La estructura sigue siendo la misma, la que os acabo de comentar, ¿de acuerdo? Lo único que he hecho es que el app component, básicamente, que teníamos antes mucho texto y mucha historia, le he quitado cosas para que nos podamos centrar en cosas sin que haya tanto ruido, ¿de acuerdo? Y quiero empezar explicando cosas que podemos hacer dentro de las vistas. Y en este primer caso vemos aquí un title que es metido entre llaves. Esto lo que es todo lo que se coloca en Angular dentro de unas llaves se llama expresión. Y dentro de una expresión yo lo puedo colocar aquí cualquier código JavaScript que se va a evaluar, se va a computar, y una vez que el resultado de la computación pues se va a mostrar dentro de la página, se va a interpolar, en este caso dentro de la etiqueta H1. ¿Y qué es esto de title? Bueno, pues dentro de los componentes appcomponent.ts podemos crear en la clase del componente, podemos crear lo que sería pues una serie de propiedades con valores. Todo app sería lo que es la propiedad title de esta clase. Yo aquí podría poner aquí algo más, ¿de acuerdo? Y al guardarse, hemos modificado el valor de la propiedad title, y el valor de la propiedad title se está interpolando dentro de la vista del componente. ¿Lo veis? Entonces, este title se sustituye por ese mensaje que pone aquí algo más. Voy a ver si puedo dejarlo así para que vean un poco mejor las cosas a la vez. Entonces, esto es el primer código que aprendemos dentro de Angular en las vistas, que esto es simplemente una expresión, y la expresión lo que hace es que se evalúa y se muestra dentro del cuerpo de la página su evaluación. Title es como una variable, y esa variable se define dentro del código del componente. Por cierto, esto de aquí que no os he explicado, no le he dado nombre, se llama decorador. Todo lo que veáis que tiene encima antes una arroba se llama decorador, y los decoradores son básicamente funciones que me sirven para decorar lo que va a continuación. En este caso estoy decorando una clase. Cuando yo decoro la clase con el decorador @component, lo que indico es que la clase que estoy definiendo aquí abajo va a ser un componente.
y aquí le indicamos como propiedades o cosas de configuración de ese componente, como hemos visto el selector, la template y los estilos que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí tenemos todo tipo puedo crear propiedades y volcarlas dentro del template. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí otro segundo componente que no está apareciendo dentro del template del componente. Así, básicamente lo que he hecho es en el index he colocado el app-root y el app-second, igual que habíamos visto antes, y en el módulo he dicho que el bootstrap está en app-component y second-component. Esto no es muy común. Generalmente tenemos un solo bootstrap, luego solo es una cosa que he hecho para probar y para enseñaros que es posible, como dos componentes raíz, pero generalmente tienes un componente raíz y a partir de él tienes todo el árbol de componentes que hay para abajo. Pero bueno, ¿qué second component qué hace? Pues básicamente lo que tiene es un HTML en el cual tenemos un título que dice aquí que está mostrando una propiedad que se llama count y además tenemos un botón que me va a servir para incrementar el número de veces que voy haciendo clics en este botón. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Bien, pues el pegamento lo que hace es que define una propiedad de contador y la pone a 0. Bueno, la pone a 0 en este caso, pero podríamos empezar con un contador igual a 10. Y básicamente si yo guardo, ahora dice aquí tenemos 10 clics. Y luego tenemos en la vista, tenemos una segunda cosa que estamos aprendiendo, que son eventos. De esta manera es con la cual yo puedo asociar un evento a un manejador de eventos dentro de Angular. Básicamente lo que digo es que cuando se produzca un clic dentro de este botón, lo que voy a hacer es invocar a un método que se llama incrementar. Y en esta invocación, pues se va a procesar un código y hará el incremento de esa variable contador. Básicamente, en el código del componente, lo que vemos es que hay un manejador de evento que se llama incrementar y que básicamente lo que hace es ampliar en 1 esa variable count. ¿Vale? Básicamente, eso lo que hace es incrementa 1 la variable contador y esto es, como es reactivo, los templates de Angular son reactivos, lo que hace es que automáticamente cuando cambia cualquier dato del componente, se actualiza automáticamente la vista. Bien, y este sería el segundo ejemplo que hemos visto. Vamos a descartar estos cambios y vamos a ver otro ejemplo a continuación. Es el 3. Bien, en este caso ya tenemos el inicio de nuestro proyecto de esta sesión, que es un to-do list. En el to-do list vamos a tener una serie de tareas, se van a mostrar esta serie de tareas y pues básicamente vamos a mostrar en principio tareas que tengo escritas ya de antemano, ¿de acuerdo? Y los vamos a mostrar aquí como una lista de esta manera. Bien, entonces, ¿cómo realizamos esto? Aquí ya lo que tenemos en el index es un único componente, que es el componente raíz, que es el app-root, y ese es el código, es el app-component que tenemos por aquí. Dentro de app-component lo que hemos creado es un array de to-dos, que cada uno de los to-dos tiene un objeto en el cual tengo el identificador del to-do y el título. Tarea 1 y segunda tarea como segundo título. Y el identificador aparece aquí, 1 y 2, ¿no? Bien, el app component, lo que es el código HTML, lo que hace es mostrar un título y luego utilizamos un componente, y esto se hace mucho en el desarrollo basado en componentes, que es que lo que es la aplicación se va dividiendo en componentes y se va construyendo las distintas partes de la aplicación, cada una en su componente, así pues te genera un código fácilmente mantenible, fácilmente escalable, los componentes son fácilmente reutilizables, etcétera. Y entonces tendremos un componente que se llama app-to-do-list y dentro de ese componente nos vamos a encargar de hacer todo lo que sería el listado de las tareas. Sin embargo, el que es dueño de las tareas en principio es el app-component. Y aquí lo que tenemos es la habilidad entre unos componentes y otros de comunicar, de realizar comunicaciones entre ellos para que al final
unos se puedan comunicar con otros y conseguir lo que sería una aplicación entera en la cual tenemos cientos de componentes aislados, pero que entre ellos se van pasando mensajes y van cambiando, pasándose variables, valores, etcétera, y cuando cambian, pues también comunican esos cambios a los hijos, etcétera, y al final conseguimos que todos los componentes trabajen de manera coordinada para construir lo que sería la aplicación, ¿no? Entonces, en la aplicación lo que tenemos es el app component, que es el dueño de las tareas, pero el app to-do list es el que tiene que mostrar las tareas. Entonces, el padre lo que hace es mandarle por binding o bindeo de datos, enlace de datos, manda lo que serían las tareas al hijo, y eso se consigue de esta manera. En la vista colocamos entre corchetes el nombre de la propiedad a la cual yo quiero enlazar un dato. Y luego, a continuación, entre comillas, coloco el nombre del dato que quiero enlazar. To-dos no es más que este array de to-dos. ¿De acuerdo? Y lo que estoy haciendo es pasarle el array de to-dos a el componente app-to-do-list dentro de la propiedad to-dos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el componente to-do-list. En el componente to-do-list, cuando yo reciba alguna información del padre, lo que tengo es que declararlo dentro del componente. Bien, yo tengo declarada la propiedad to-dos y habrá alguien, que será el padre, que me enviará el valor de esos to-dos. Entonces lo que tengo que decirle es con un @input, esto es otro decorador que dice que la propiedad que está decorando, que es lo que está a continuación, que esa propiedad será seteada por el padre por medio del envío de datos, por medio de un binding, de un enlace de datos. Entonces, digamos que el padre me hace un input dentro de este componente y le pasa los datos, to-dos. Ahora, este componente sabe cuáles son los to-dos gracias a que el padre se los está enviando por medio de enlace de datos. Y ya dentro del to-do list componente.html, en la vista, podremos mostrar todos los datos con una lista. Aquí tenemos otra de las cosas interesantes de Angular, es que nos permite trabajo con lo que le llaman directivas. Las directivas no son más que pequeñas como funciones o pequeñas utilidades que podemos colocar dentro del HTML y que tienen cierto comportamiento. Por ejemplo, la directiva ngForm me permite recorrer un array e ir iterando para cada uno de los elementos de ese array. Y lo que hace es, crea una variable todo a la cual le va asignando los valores de todo el array de todos completo. O sea, el array de todos, ¿cuántos todos tiene? 5. Pues entonces esto se iterará 5 veces y producirá que esta etiqueta li que tiene la directiva ngFor se escriba 5 veces en la página, o en este caso 2 veces porque solo tengo 2 elementos en la lista. Y para cada uno de los elementos iremos creando una variable todo que será cada uno de los ítems de esta tarea. Así que para cada uno de los ítems estoy mostrando el identificador y a continuación estoy mostrando el title, el título. ¿De acuerdo? Y para cada uno de estos ítems se va a ir duplicando esta lista y iremos creando varios LIs dependiendo del número de tareas que tengamos. Así que si yo en el app component, en vez de 2 tareas, tuviese 3 tareas, pues bueno, os imaginaréis que, bueno, no hace falta ser muy experto para darse cuenta que aquí, cuando yo guarde, se va a mostrar 3 tareas de esta manera, ¿de acuerdo? Esto es un recorrido y lo hace con el número de elementos del array. Entonces ya hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido lo que sería cómo crear componentes, cómo enviarle datos a los componentes, y ahora vamos a aprender un siguiente paso que sería cómo poder
desde unos componentes avisar a otros. A ver, tengo que descartar todos los cambios de que vamos a hacer. Uy. Bien, vamos a descartar todos los cambios y voy a pasar al siguiente estado, que es el @output. El @output, en este ejemplo lo que estamos haciendo es aprender a crear nuevas tareas. Yo voy a crear nuevas tareas de esta manera. ¿Y cómo las voy a crear? Vale, pues tengo un tercer componente dentro de mi aplicación, se llama NewTask. NewTask tiene un formulario. Básicamente tiene un formulario y tiene un input dentro del formulario. Entonces él lo que va a hacer es, vale, cuando el formulario se submita, aquí veis este evento, submit, va a crear una nueva tarea. Pero ese componente en sí es uno de los componentes que utiliza el to-do list. La aplicación entera tiene el componente para crear una nueva tarea y el componente para visualizar el listado de tareas. Ok, muy bien. Entonces, el componente en sí, NewTask, él no sabe nada de las tareas, no conoce el array ni nada. Entonces, lo que tiene que hacer cuando se crea una tarea es avisar al padre, decirle, oye, que hay alguien por ahí que está creando una tarea. Y el padre es el que se encargará de crear esa tarea y insertarla dentro del array de tareas. ¿Cómo hace eso? Pues bueno, cada vez que submita el formulario, o sea, le dé enter dentro del campo de texto, será el submitir y voy a llamar un método que se llama createTask dentro del NewTask component. Y este createTask será el que tenga que emitir un aviso para que el padre se entere de que alguien está intentando crear una tarea. Básicamente lo que hago es aquí obtener de esta manera, a través del objeto del evento, obtengo lo que hay escrito en el campo de texto y le aviso al padre, le digo, oye, que alguien quiere crear una nueva tarea con este texto. Y le pasa ese texto. Para poder avisar al padre, yo necesito declarar con @output propiedades que son de tipo emisores de evento. Esos emisores de evento además tienen que decir qué tipo de dato se va a emitir hacia el padre. Y le vamos a decir que cuando se emita un evento NewTask o nueva tarea, se va a emitir al padre la cadena de caracteres de esa nueva tarea que se quiere crear. Una vez que tenemos un objeto de la clase EventEmitter, este objeto es el NewTask, me permite a través de thisNewTask, accedo a él a través de a cualquier propiedad del objeto, accedo a través de this y tiene el método emit, que es el que se encarga ya de emitir el evento para avisar al padre enviándole la tarea. Bien, esto lo que hace es avisar al padre. ¿Y cómo me entero del padre que alguien me está mandando una nueva tarea? Pues en el app component, el HTML, yo puedo crear un nuevo evento. Antes hemos visto cómo crear eventos, pues este es un nuevo evento que se llama NewTask, igual que el nombre de la propiedad que se ha definido en el app NewTask. Y yo lo que hago es, bueno, pues cuando yo veo que me recibo el evento NewTask, pues haremos un createTask pasándole aquel dato que el evento me está entregando. Vale, entonces esto lo que va a hacer es enviar o invocar un método createTask dentro del componente appComponent y este createTask recibirá el texto de la nueva tarea que se está queriendo crear. Entonces, dentro de appComponent, ahora tenemos el createTask, que básicamente lo que hace es que al array de todos le está empujando un push, está insertando un nuevo elemento que va a ser este objeto de aquí, el objeto de la nueva tarea. Pillo el número de tareas que hay en el array, le asumo 1 y luego a continuación le pongo como título el texto de la tarea que estoy recibiendo en el evento.
Así que básicamente este componente, new task, cuando le doy enter, avisa al padre, el padre captura el evento y lo que hace es un push del texto que se había escrito en el campo de texto y lo mete dentro del array de tareas y automáticamente el array de tareas se envía al componente ToDoList, que es el que se encarga de pintarlo. Como veis, está todo muy modularizado, aunque aquí módulos en Angular significa otra cosa, pero está todo como muy encapsulado, cada cosa en su componente, y cada componente se encarga de hacer su tarea y entre ellos consiguen trabajar por medio de emisiones de eventos para avisar al padre de cosas que ocurran y de envío de enlaces de datos por medio de propiedades para darle nuevos datos actualizados, frescos a los componentes que los necesitan. Bien, y no quería terminar esta charla sin hablar de lo que son los servicios. Me voy a saltar un paso adelante y aquí vemos un componente que tiene la característica que ahora permite no solo eso, sino también borrar tareas. Vale, en el momento en cuando ya empieza a complicarse las cosas y que ya necesitas borrados, inserciones, ediciones y cualquier borrado, inserciones o lo que sea, necesitas hacer validación de datos y tal, empiezas a trabajar mucho con datos en sí, se te empieza a ensuciar el código de tus componentes y empieza a mezclarse con cosas de lo que es el código de la lógica de tu aplicación. Entonces, en esos momentos, entra en juego otro de los artefactos de Angular que se llaman los servicios. Los servicios en Angular se construyen, igual que los componentes tenían un atajo para construirlos, tenemos el atajo para crear servicios de esta manera. Ng generate service task. Y entonces se me genera una cosa que se llama el task service. Y el task service lo único que hace es mantener toda la lógica de creación de los datos y del trabajo con los datos. Es el que va a hacer todo lo que es la creación del dato y que va a tener todos los métodos para crear nuevos índices, para crear nuevas tareas, para borrar tareas, para hacer la validación de que las tareas que se tienen que crear son correctas, etcétera, etcétera. Y entonces toda esta información se encapsula dentro del servicio y ya luego todos los componentes de la aplicación que necesiten trabajar con tareas podrán decirle al servicio, oye, dame las tareas, oye, inserta una nueva tarea, oye, haz lo que sea. Y entonces lo que hacen los componentes es que el código para crear las tareas o para borrar las tareas ya no es un código complejo, con un montón de lógica, validaciones, etcétera, sino que le dice al servicio, oye, crea la tarea. Y el servicio ya se encarga de hacer todas las operaciones para crear esa tarea. O le dice al servicio, oye, servicio, borra la tarea. Y el servicio ya se encargará de hacer ese borrado de la tarea. ¿De acuerdo? Para poder construir servicios tenemos que haber, por supuesto, creado el servicio, haber importado el servicio dentro del módulo principal, en este caso el módulo principal de la aplicación, y además tenemos que declarar el servicio como un provider. Y dentro de cada uno de los componentes que vaya a utilizar el servicio, necesitamos hacer el importado de nuevo del servicio, perdona, esto no, de este app component, necesitamos importar de nuevo el servicio y hacer una cosa que se llama inyección de dependencias. En el constructor declaramos que vamos a utilizar el servicio de esta manera. Decimos public o private, esto es un declarador de visibilidad que me ofrece TypeScript. Le puedo decir, vale, pues en este objeto, cuando se construya la aplicación, necesito un objeto task service que va a ser de la clase task service. Task service es el tipo de servicio del servicio de tareas y lo que hace es que me crea un nuevo objeto servicio de tareas. Y ese es el objeto que yo luego voy a utilizar constantemente para pedirle que haga cosas. Incluso dentro del template, en el app component, yo puedo referirme al task service para que ahora cuando yo le paso las to-dos al to-do list, le paso las to-dos que me ofrece el task service de esta manera. ¿Vale? Entonces, bueno,
De esta manera conseguimos utilizar los servicios. Y todo es una estructura de aplicación muy básica dentro de Angular y las cosas se van complicando pues todo bastante a medida que vas aprendiendo nuevas cosas o que tienes que acceder a bases de datos que están en servicios web. Daros cuenta que estamos viendo esto en 3 cuartitos de hora, hemos visto una introducción a Angular y hemos avanzado bastante con bastante contenido, pero claro, el framework en sí es bastante complejo, como había dicho al principio, y hace falta pues todo un curso para aprender a manejarlo con detalle, pero espero que más o menos esta introducción os haya parecido interesante y os haya gustado. Sería el momento, yo creo, Miguel Ángel, ¿no? De hacer, bueno, la ronda de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque nos quedan 2 minutos escasos y tendremos esta vez sí que cerrar. Estamos muy mal acostumbrados a dejar como 10 minutos de preguntas al final, pero esta vez si tenéis alguna pregunta os animo a que la hagáis y, y si no, bueno, lo que os decía, os animo a que nos hagáis comentarios, creo que os llegará una encuesta automática por mail eh, pues, sobre futuros temas que queréis tratar, cosas en las que os gustaría profundizar y demás. No era la ambición hoy ni normal, ¿no? De convertirnos en eso, pues un curso súper denso de 40 horas hablando de Angular, sino, bueno, pues daros la oportunidad de picaros la curiosidad un poco, ¿no? Yo creo y, y de animaros a meteros en otro mundo nuevo. Si tenéis alguna pregunta, genial. Vamos Muy a esperar un bien, además minuto. que en el Recuerdo canal de que... Archis Sí, tenéis vídeos sobre sí. Angular, tenéis de Vue, de React, incluso de Meteor, con lo cual las aplicaciones que hemos hecho son básicamente casi siempre la misma y así podéis ver el estilo de desarrollo de una aplicación y otra. Angular sin duda es el más complejo de todos, pero eso no quiere decir que cuando las cosas se vayan complicando de verdad y tengamos que hacer una aplicación compleja, todo este tema, toda esta serie de necesidades o de maneras de trabajar de una manera muy compleja y muy detallada con todos estos artefactos, etcétera, le vamos sacando partido, sí, como decía antes, cuando la aplicación es realmente más avanzada, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que a lo mejor es el que peor sale en una aplicación de este estilo, sí, sencillita, pero que se le saca partido cuando ya la cosa se va complicando. Mm. Nos preguntan si el PPT también lo envías. El PPT me temo que no se envía automáticamente porque no está configurado en la herramienta. Trataré de hacerlo la próxima vez. Eh, pero bueno, si luego me lo pasas, Miguel Ángel, sí Sí, te lo que a paso. las personas que me escriban a webinar@arsis.es no tengo problema en enviárselo y lo acabaremos colgando en nuestro slicer y demás, ¿vale? Así que mínimo a la persona que le ha preguntado, pues me lo apunto y trataré de enviárselo, ¿vale? Ahora sí, yo creo que lo vamos a tener que dejar. Me voy a conectar para despedirme porque, bueno, ha sido un placer Miguel Ángel, hacer esta serie de 7 webinars de programación. Seguro que nos vemos en breve con nuevos temas. Por eso también es lo que os decía. Os animo a hacer sugerencias, a decirnos en qué podemos mejorar, en horarios, en, yo que sé, en duración, si es demasiado corto, si es muy largo, etcétera. Y nada, lo dejamos aquí, ¿verdad, Miguel Ángel? Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y a todo el mundo que ha estado con nosotros en la sesión. Un abrazo fuerte. Un saludo, cuidaros. Hasta luego. Hasta luego.